Bienvenidos a todos a este espacio, a este nuevo espacio que lo denominamos Hijos de la Incertidumbre. Me acompaña aquí Kerat y como en todos nuestros encuentros vamos a charlar un tema determinado. El tema de hoy, ¿cuál es, Kerat? Pues bueno, vamos a charlar sobre el mundo de las relaciones desde la virtualidad y desde los espacios de encuentro, digamos, de este mundo moderno, de este espacio actual que habitamos. Y nos gustaría como empezar a plantear pues una cuestión que por lo menos a título personal yo creo que ambos lo hemos podido experimentar en algún momento y que tiene que ver con cómo sentimos el ámbito de la relación y la manera en que las personas nos relacionamos o entramos en relación con otros y el mundo de la virtualidad, ¿no? Entonces el planteo en este caso sería: ¿qué es más complejo? Entrar en una relación, es decir, pasar de la fase de atracción, seducción, ambigüedad, tensión con otra persona, con todo lo que es el mundo de la virtualidad, o llegar a un espacio en el que hay una intimidad, hay un compartir y se puede entrar en una relación, en un espacio cooperativo, de construcción, etcétera. Yo creo que inicialmente, primero que nada, hay
malinterpretación actual de lo que implica una intimidad. Ujú, Se cree mucho que el simple hecho de tener relaciones sexuales con alguien ya implica cierto grado de intimidad y me parece que es como una puerta de entrada, como si fuera el aspecto físico en alguien, que es lo primero que te atrae, y después empezás a profundizar y conocer más de lo que esa persona es o lo que se va dando con esa persona. Entonces me parece que la intimidad de lo sexual es como un 10% de lo que podría ser ese otro con el que uno entra en contacto. Y considero que actualmente mm, la mayor parte se queda ahí y ujú, como que no se anima a pasar más allá de eso. Sea porque estamos en un momento, en una época donde pareciera que existe una aversión con el hecho de conectar con el otro y que en ese conectar automáticamente mi forma de ser o quien yo soy se va a contradecir y va a salir del espacio pura y exclusivamente de la mente para entrar en un terreno concreto, en un terreno real. Es decir, bueno, si yo considero que soy de esta manera, cuando me encuentro con otra persona o empiezo a profundizar con otro, evidentemente hay partes de ese pensamiento o de esas hipótesis que no van a ser reales y que van a ser de otra manera. Entonces, me parece que ahí hay como cierto grado de resistencia, si se quiere. No sé cómo lo ves vos a eso. bueno, a mí en realidad lo que me traía cuando estabas hablando es algo bastante curioso y que supongo que tiene que ver también con un espacio generacional y también con una educación recibida, pero es cierto que a título personal otra vez me encuentro mucho en los espacios de acompañamiento y en mi vida esta cuestión de efectivamente lo que tú decías, ¿no? De yo me encuentro con un otro y en ese encuentro llega un punto que aparece una corporalidad, aparece un encuentro íntimo y a partir de ahí es como que sutilmente se sella como una serie de aperturas internas, lo que viene siendo un apego, lo que viene siendo una proximidad con otra persona, que efectivamente pareciera que en otros momentos y en otros espacios educativos y culturales era como lo natural entre comillas, o sea, no hace tanto de eso, pero que Sí, actualmente está mucho más extendido esta cuestión que decíamos, ¿no? De que el cuerpo en realidad es como si fuera, para mí lo siento como el espacio de intercambio como de adicciones, ¿no? El espacio voraz sí, donde yo voy a suplir ciertos vacíos o ciertas cuestiones que están ahí rebotando en mí, ¿no? Y que es cierto que sí, la corporalidad, por lo menos desde mi perspectiva de mujer, siento que sí que hay esta connotación. No tengo claro si es cultural, no tengo claro si es biológica, no tengo claro si es de constructo, pero lo que sí que tengo claro es que, por lo menos en mi historia, cada vez que me he vehiculado corporalmente con alguien, ha aparecido esta cuestión del apego y de la intimidad y de la vulnerabilidad y de las emociones, ¿no? Entonces ya entramos en un territorio que efectivamente, pues eso, paso de una fase de atracción en la que hay una tensión, en la que hay una proyección de unas imágenes, de un enamoramiento, a una fase en que una vez he cruzado este umbral, pueden pasar dos cosas. O genero como este apego y este apego sigue generando hormonas y sigue generando movimiento en mí que hace que yo me meta con toda en esa relación. O lo que suele pasar actualmente, que es como que la gente llega a un espacio en que se da cuenta del desorden emocional que tiene internamente y de lo que implica poner el cuerpo y poner la intimidad con otra persona, ¿no? Y entonces lo más exacto. fácil es que eso sea como la colisión y final, ¿no? De una posible relación o de un posible encuentro más a largo plazo. No, no sé cómo lo ves tú eso. Mira, pensaba algo muy en relación a eso mientras hablabas, que se me venía la imagen de los espejismos lunares, por ejemplo. Esa frase se me venía mucho a la cabeza. En el sentido de que eh, sabemos, de acuerdo a la astrología en sí,
que todos los signos funcionan de a pares y funcionan de ejes y funcionan en un movimiento de ida y vuelta. Es Ujú, decir, en el caso de lo más cercano a un acercamiento en relaciones sería la dinámica Marte-Venus, por ejemplo. En ese sentido, creo que ahí está la primera pista de la trampa actual en confundir el deseo y asociarlo automáticamente con una voluntad mental y por ende a Marte. Es decir, Marte lo relaciono con el deseo, Marte lo relaciono con aquello que necesito tomar, agarrar, cuando en realidad el impulso marcial en sí o la función de Marte es algo que desorganiza. ujú, Y lo quiero tomar más en una función de deseo en relación al psicoanálisis, justamente lo más cercano a deseo psicoanalítico, en el sentido de que te mueve de lugar sin que vos lo quieras. Es decir, te somete al caos, te lleva al caos. Entonces, me parece que en una instancia inicial está ese llevarse al caos muy inconsciente de uno, pero en el medio, como buen funcionamiento de un mandala en reposo, si Marte va hacia Venus de la 1 a la 7, se tiene que cruzar de alguna manera o se ve interceptado por el eje de la Luna-Saturno. Entonces, la Luna es la que de alguna manera, al ponerse en el medio, el eje de Luna-Saturno, proyecta espejismos en lo que la otra persona puede ser, esa encarnación de lo venusino, esa encarnación de voy de Marte a Venus. ujú. Pareciera como que eh, aquello que uno eh, tiene de su infancia, su experiencia, sus relaciones anteriores, de alguna manera se proyecta de la peor manera para decir, no es necesario que te involucres porque no vaya a ser que pase lo mismo. Entonces, lo que veo es cómo se pone en el otro cosas que en realidad son de uno y son temáticas no resueltas de uno. Eso, y relacionado al punto inicial, impide que se profundice verdaderamente en un vínculo, porque justamente el otro va a poner sobre la mesa aquellos temas que no están trabajados del todo, que todavía siguen siendo un peso para uno. Entonces, ahí está, viste, esta línea muy fina entre el otro mi espejo, que en realidad no es así. En realidad, si tomamos como el otro mi espejo, sería tomarlo como un objeto, lo cual no es. Sería de nuevo un espejismo lunar, decir, bueno, yo, Luna, en base a mis necesidades emocionales, voy a ver al otro como espejo porque me sirve. Claro, Y es como, no, claro. no, no, no. En realidad es tomar aquello que se presenta en el vínculo como una oportunidad de desarrollo o una oportunidad de trascendencia personal. Decir, bueno, si me están pasando estos temas y se están repitiendo de esta forma, evidentemente hay algo mío que está involucrado ahí. El punto sería ver hasta qué punto es uno el que deposita eso de forma hasta voluntaria, te diría, porque se necesita para dar vida a una dinámica determinada. ¿A qué voy con eso? Decir, bueno, si siempre los otros me hacen tal cosa y yo termino quedando como un pobre desvalido, evidentemente es una dinámica, para poner un ejemplo, víctima-victimario. Entonces, Ujú. bueno, ¿en qué lugar me estoy ubicando yo? En el lugar de víctima. ¿Por qué el otro es victimario? Evidentemente, ¿es el otro victimario siempre? ¿O eso puede cambiar o puede darse de otra manera? Claro, totalmente de acuerdo y sobre todo quisiera agregar la cuestión esta de cuán también megalómano es este tipo de acercamiento a la vida, ¿no? El hecho de, que ya lo hemos conversado en otras ocasiones, el hecho de creer que la vida es una extensión de mi interioridad, es decir, lo que yo voy a requerir en cada espacio, en cada momento, con cada persona, va a ser una proyección inconsciente de lo que yo Sí, estoy creyendo que necesito y que se tiene que venir hacia mí o se me tiene que dar, ¿no? Entonces, sí, hay total. una cuestión que para mí también siento esta cosa como muy necesaria y que ahora también por los tránsitos que estamos teniendo, toda esta cuestión jupiteriana en lugar de exilio, en Géminis, toda esta cuestión de el replanteo de creencias, el replanteo de narrativas, cómo me cuento las cosas, en qué lugar me pongo a mí mismo, a mí misma cuando cuento.
qué ha sucedido, ¿no? Y qué expectativas tengo, qué ideales tengo, qué visión social y cómo esa visión social o esa visión de lo que tendría que estar pasando me enajena también de la real posibilidad de encontrar lo que la situación o la otra persona me está ofreciendo. Porque también es eso, es lo que decías tú, el hecho de ver el espacio vital como una proyección de mi interioridad, lo que me deja finalmente es ciega para no ver al otro, para no ver lo que Claro, el otro me está dando, para no ver lo claro. que la realidad me está trayendo, ¿no? No como un límite saturnino, que también, evidentemente Ujú. también, pero sino también como una posibilidad. O sea, ahí sí que veo esta cuestión geminiana de la posibilidad, ¿no? Que actualmente se está habilitando mucho, lo que pasa es que la posibilidad siempre viene camuflada de alternativa que a priori yo no he tenido en cuenta y que me sabe a, bueno, esto no me gusta, esto es aburrido, Ujú. esto tendría que ser así, esto yo me tendría que haber encontrado ahí y esto ya tendría que estar pasando de esta manera. Entonces, claro, es como que siento que toda esta manera como muy infantil en un punto de vehicularme con la realidad, lo que al final acaba proporcionándome es grandes dosis de frustración, por un lado, y también grandes dosis de juegos de abuso, ¿no? O juegos Sí. de adicción, o sea, espacios Sí. vinculares que generan voracidad, que generan adicción, que generan, Ujú. pues eso, ¿no? La evasión suficiente como para que yo no tenga que hacerme cargo de lo que se me está mostrando, no solo de mí, sino de lo que realmente la otra persona o la situación me puede estar dando, ¿no? Y que yo no estoy Sí. queriendo ver. Bueno, es como también un juego de movimientos librianos escorpianos, Mm. en el sentido de que hay dos polos o dos puntos, y la cuestión sería no solo reconocer lo propio y lo del otro, sino verdaderamente fusionar esas cosas y ver qué es lo que se da en conjunto. Claro, Creo que también existe una necesidad muy grande de estar constantemente separando las cosas. claro, Entonces eso dificulta muchísimo el encontrarse con lo que verdaderamente es. Y totalmente. muchas veces es lo que se da ahí. Es decir, a ver, una situación X, conocer a alguien y terminar pensando de que el otro no está registrando o no está viendo las cosas de la determinada manera que a mí me gustaría. Frente a eso hay dos posibilidades. O lo planteo como tal, o directamente digo, me estoy sintiendo de esta manera y no le adjudico al otro la responsabilidad total. Que hay personas que son poco atentas, sí, lo hay. El punto es, ¿por qué yo elegiría quedarme en un lugar donde no me están Exacto, dando atención? exactamente. Si no me están dando atención, directamente digo, bueno, gracias, no me sirve esto para mí o no me está dando lo que necesito. Lo planteo, no es que no se lo digo al otro, lo planteo, veo qué pasa en esa interacción y frente a esa respuesta decido. Claro, Pero lo que veo que pasa es esto que decías vos, como un estar muy ensimismado sobre uno mismo y pensar de que yo domino mi propio inconsciente, la realidad, mi voluntad al otro, la interacción que se da, cómo se va a dar, por qué se da, le encuentro justificaciones, inclusive decir la gran se da porque se tiene que dar o se da porque, y insertar la definición que vos quieras ahí, una definición muy geminiana de por medio, y decir, se da porque el ¿verdad? otro en realidad viene a representarme Sí, sí. y creo que es una superficialidad de cosas o de temas que son más profundos y que requieren una reflexión más al hueso. Ujú. Porque una cuestión muy importante que me gustaría así como marcar es que uno no domina el inconsciente y el inconsciente no está en uno. El inconsciente como tal está en la interacción, es decir, se va a dar en un espacio. No es que está o en uno individual, entonces yo tengo mi inconsciente, vos tenés tu inconsciente. No, no, se No, va a dar en la interacción. Sin claro, la interacción no hay nada. O claro, sea, hay eco mental, hay bulla, hay mucha luna, hay mucho patrón repetitivo, hay mucha forma de reaccionar a las cosas, pero no hay una instancia de reflexión, no hay una instancia de pensamiento.
hay un actuar, hay un hacer para preservar la vida, justamente. Ujú. Porque en ese preservar la vida es preservo una forma de ser propia, porque es lo que me ha servido para establecer mi identidad, mi ego, mi forma de funcionar en el mundo, y cuando viene un otro que es completamente distinto a mí, va a poner en juego o en jaque todas esas cosas. Entonces requiere de, como te decía, mi instancia de reflexión, decir, che, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa acá? ¿Verdaderamente quiero estar acá? ¿Qué es lo que estoy viendo o qué es lo que el otro me aporta? Pero noto como que actualmente es mucho yo. Claro, es que esa es la cosa. O sea, en realidad es un tema que es súper sustancioso y que espero que podamos seguir desglosando con más tiempo, pero lo que yo sí percibo es que evidentemente cuando hay una interacción de a dos, pues hay varias dimensiones a tener en cuenta, ¿no? Y que la parte, evidentemente, que es lo que tú traías ahora, la parte más compleja, tiene que ver con la parte emocional, tiene que ver con Ujú, la respuesta que me genera un estímulo X, ¿no? Por parte de una situación, una persona. Entonces, lo que yo sí siento ahí es que actualmente, tal como se está construyendo la idea, por ejemplo, de individuo y de individualidad, nos juega una mala pasada en ese sentido. ¿Por qué? Porque sí, yo estoy buscando lo que decías tú, ¿no? Una interacción para suplir una sensación de quiero experimentar, yo qué sé, oxitocina o quiero ujú, experimentar un subidón o quiero enamorarme o quiero tener un romance o quiero, yo qué sé, ligar, por decirlo así como más llanamente. Y me olvido finalmente de que ese, digamos, pico de intensidad que me da ese encuentro con esa tensión está destinado a caducar. O sea, es finito, digamos. No, no solo con la... aparte, perdón que te Sí, interrumpa, no. fíjate cómo los picos de ansiedad actualmente, y mira, me salió la palabra sin decir, Sí, el subidón justamente se sí. toma como ansiedad y la Sí, ansiedad se transforma en deseo. sí, Y ese deseo también es necesidad y al mismo tiempo es como querer satisfacer algo o calmar una bulla mental que no está identificada del todo y que se tiene que tapar o con cuestiones que den dopamina o oxitocina, por eso, sexo, comida, total. actividades. Sí. Entonces es como no se está identificando verdaderamente el origen o la fuente de Y dónde no solo parte eso, eso. claro, no solo eso, Ujú. sino que se está usando la vida y los otros Sí. como tapones, como adicciones, Ujú. para yo seguir Sí. saltando de una cosa a la otra y sintiéndome cada vez más vacía, más triste, Sí, más desorientada, más mal, ¿no? A ver, en realidad es, digamos, para mí, la expresión del amor y la expresión de una conexión con alguien es algo que es tremendamente íntimo, muy subjetivo, muy personal y que varía de interacción en ujú, interacción. Lo que ujú, sí está claro es lo que decíamos, ¿no? Que si yo genero esta falta interna desde un lugar de ansiedad y de desarreglo emocional, que tiene mucho que ver sí, con este espacio transicional que estamos viviendo a nivel social y humano, ¿no? De toda esta rotura de estructuras, de todo este ujú, punto, digamos, de quiebre que vivimos pues, la última vez en el 2020. Nos damos cuenta de algo que también quiero traer y que hablábamos previo a grabar el vídeo, que tiene que ver con cómo me relaciono con el otro. O sea, el otro pasa a ser algo que puede o favorecerme y generarme este pico de ansiedad o de dopamina o de oxitocina, o que puede contagiarme algo. Si yo saco algo que para mí es positivo, me va a dar el pico y voy a estar ahí. ujú, Si va a darme algo que a mí me genera un removimiento interno, ya lo visibilizo como algo que me está intentando contagiar, que me está intentando invadir y que está intentando generar un cambio, ¿no? Entonces, para mí es súper significativo y es algo que también me apetecería tratar y volver a traer a ujú, la palestra, que tiene que ver con los ciclos de Saturno-Plutón, ¿no? Y la última vez que se unieron, que justo fue durante mi generación 82-83, que ahí se empezó a dar cuenta del peligro que implicaba vincularte con una persona porque te podías poner enfermo literal y morirte. sí, Entonces, sí, de ese imaginario inconsciente y de todo ese caldo, pasamos a algo mucho más brutal
y global, que es lo que vivimos en el 2020, en el que la interacción indiscriminada con cualquier persona puede generar que me enferme y que me muera, ¿no? Entonces, Bueno, aprovecho para... ajá. Sí, Fíjate cómo, un sí, sí. datito nomás, Mm, cómo las instancias Saturno-Plutón también tuvieron otros remanentes antes de lo de 2020, sí. en donde la premisa sigue siendo muy similar. Está mi estructura rígida propia y aquello que está por fuera Mm, me contamina o me mm, contribuye. mm. Y en ese contaminar o contribuir me permite sostener un status quo determinado o una forma Total, de ser o total. completamente sentirme por fuera de la tribu, que también es algo que está muy presente todo el tiempo con Mm, Saturno-Plutón. mm. O perteneces o sos un paria, Claro. o sos la ovejita que está todo el tiempo con los otros yendo para el mismo lugar, o sos la del descarriado que está pensando todo lo peor. Sí, Cuando en realidad claro. es como... Sí, sí, total. Y que además, como posición natal, yo sé que es una posición compleja en el sentido de que siempre hay un run run de tormento. O sea, hay algo que está ahí, Sí, que no abandona nunca a la persona. Pero también es como interesante hacerse cargo de eso, ¿no? Es decir, puedo estar en crisis habitualmente y eso no implica que haya algo exógeno a mí que me esté intentando medrar la salud o medrarme la vida, digamos, ¿no? Entonces. Lo que sí que sucede, y ciertamente yo creo que tiene que ver también con este individualismo de un poco de corta pega que tenemos actualmente, que lo que busca es justamente enajenar a la persona, o sea, sí, irle generando como castillos de expectativas y de ideales y de movimiento, ¿no? De eres soberano, mejor tú solo, tú eres el que sabe, el otro es el rebaño, tú eres el despierto, el otro es el dormido, tú eres el que tiras adelante, el otro no se entera de ujú, nada, pero claro, a la vez nos encontramos, y ya te digo, supongo que a ti te pasará igual, en los espacios de sesión, que la gente llega con una conciencia muy clara, es decir, pues he ido a terapia o me ha pasado esto y lo he comentado y me doy cuenta de que igual yo soy ¿no? Y te lanza como toda la sí, retaíla de sobreanálisis de yo es que soy sí, así y el otro a lo mejor es que es sí, asá, pero yo soy, no soy tóxica, pero el otro es un no sé cuántas y yo soy no sé qué. Y lo que hace finalmente eso es otra vez decir, vale, tengo como una imagen de cómo tendría que ser un encuentro con alguien y como eso no case con lo que yo me imagino, le pongo la etiqueta, lo aíslo de mí y lo convierto en un problema que no es mi problema. Y sigo sí, perpetuándome en modos y maneras, ya no solo en relación con los demás, sino en relación con con la vida, con esta ujú, voracidad. O sea, con esta desregulación que decíamos, ¿no? De si yo no encuentro una motivación basal que me ayude a sostenerme, pase lo que pase, lo que me puede finalmente suceder es que vaya como una veleta por la vida, queriendo consumirlo todo, con sí, altos picos de ansiedad y altos picos de eso, de enajenación emocional y mental y justamente siempre acabamos como con lo mismo, ¿no? Por esta mala, digamos, mala educación que tenemos en respecto a los finales, a que las cosas se acaban, a que las cosas no son como yo quiero, a que yo no soy el culo del mundo, no soy lo más sí, importante, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces, Bueno, yo considero que desde, a ver, yo soy la generación del 90. ujú, Desde mi nacimiento a ahora, lo que he visto es cómo se ha cultivado en extremo la postura individual y se ha pretendido cultivar en extremo la postura individual, lo cual tiene sentido con los tránsitos en los cuales, el contexto en el que nací. Uno principalmente que se me viene mucho a la mente es Saturno-Neptuno, por ejemplo, mm, en donde de alguna manera este concepto de autoridad externa pareciera que flaquea, pareciera que no está tan presente, pareciera que está, no está, pareciera que está en el momento que pensabas que no iba a estar. Entonces es uno el que se tiene que hacer cargo de sí mismo y el que puede transformar la realidad de acuerdo a su voluntad.
en eso no es solamente la realidad como aspecto de trabajo o vocación, sino es todo. Es Todo, todo. decir, las relaciones, cómo me encuentro, de qué manera me encuentro, qué cosas pongo o no pongo en los otros, qué cosas hago o qué cosas puedo separar de mí como para mostrar o no mostrar. Algo que he escuchado así como ejemplo muy trivial o muy concreto es cómo las personas no muestran verdaderamente quiénes son al inicio de un vínculo. Como que se miden o muestran determinadas cosas y van separando partes de sí. Y creo que estamos en esa etapa donde muchas personas no saben verdaderamente quiénes son. Exacto. Son una repetición de algo que vieron en los pares, entonces lo repiten porque se sienten identificados, pero no, no son eso. Entonces, a la hora de vincularse es una complejidad gigante porque, como bien decías, uno tiene tantas definiciones de sí mismo que no sabe verdaderamente quién es en el fondo, que no es esa definición. Es Total. como el bullerío y El toda palabra, bullerío, el palabra, palabra, bullerío. Sí, todo. O sí, sí, sea, sí. Sí, solamente, sí. solamente definición. Y creo que en un punto la cuestión de la psicoterapia como una rama muy particular que es cognitivo-conductual, por ejemplo. Acá en Ujú. Argentina se ve esa diferencia entre Sí. cognitivo-conductual o psicología clínica, así sería, Ujú. y lo que es un espectro más psicoanalítico reflexivo, en donde es un territorio de definiciones. Es decir, Claro. bueno, si te pasó esto es porque el otro es tóxico, porque es una bandera roja, porque tenés que salir, porque te debe tal cosa, porque te mereces tal otra. Y son como cuestiones muy superficiales que siguen reforzando individualidad. Y con lo que pasó en 2020 y con trayendo lo que habías comentado al principio, la virtualidad y las aplicaciones y demás cosas, creo que se sigue fomentando esos terrenos imaginarios donde uno pensaría que tiene todas las opciones y que puede decidir sobre un montón de cosas al mismo tiempo, que tiene un mercado muy amplio y no termina decidiendo nada Nada. porque no sabe verdaderamente qué lo mueve. Tal cual. Piensa que lo mueve algo, piensa que lo mueve alguien, piensa que le gusta a esta persona por su físico, su apariencia, el trabajo que tiene o lo que consigue, cuando en realidad no está detectando el impulso interno. ¿Qué Total. verdaderamente mueve a esa persona? ¿Qué es lo que lo lleva a estar a donde está? Total. Y, y ahí incidiendo, o sea, yo sí que siento, y tú me dirás ahora qué piensas de eso, que todo sigue siendo como algo muy orquestado, como bien decías, a nivel de estructura social y estructura educacional y de manera como de moverse por el mundo, porque finalmente, ¿por qué tenemos esta manía de explicar tanto todo? Porque es algo que se nos ha taladrado el cerebro, o sea, hay Sí. que ser alguien, entonces hay que construir ese alguien, hay que construir esa imagen, hay que ir a por ese reto, a por esa proyección, a por ese éxito, a por ese trabajo, a por esa relación, a por esa estructura, hay que ir y tener un personaje claro para que el otro, y mucho más ahora con la virtualidad, para que el otro en un solo clic sepa quién eres. Es como... Sí. Tienes que saber quién soy, tienes que saber a qué me dedico, tienes que saber qué Bueno, puedes esperar de mí. fíjate cómo eso lo veo una proyección directa del aspecto Saturno-Neptuno. Total, Teniendo en cuenta también en mi época particular, en la que yo nací, donde había un stellium importante en Capricornio, cómo responder ante la incertidumbre. ¿Qué total. respondo? Haciendo, definiendo, Claro, hablando, tratando claro, de establecer un límite para afuera, cuando en realidad lo que me parecía cuando estabas hablando hoy al principio es que uno tiene que aprender a ponerse el límite para uno. Es decir, total, ¿hasta qué punto llego yo? Y no en total. relación a un otro, sino en relación con mis propios impulsos, con mis propias Exacto. definiciones, con mi propia mente en sí. Tal cual, tal cual. Y aparte de eso, lo que decíamos, ¿no? Como hay, es como una contradicción per se, ¿no? Porque se busca como una megalomanía, se busca una autorreferencialidad pero encubierta de algo que por debajo está bullendo y que no sé lo que es, ¿no? Entonces es como que superficialmente estoy intentando
definir y estoy intentando acotar para que el otro o la vida o la sociedad vea un rostro mío o vea un Sí, producto mío que finalmente no es. Y yo, claro, ahora me pregunto, siendo que Plutón ya ha salido de Capricornio y está entrando ya en Acuario y ahí se va a quedar durante un cuánto tiempo, y siendo que justamente sacabas la conjunción Saturno-Neptuno de tu generación cardinal capricorniana y que ahora se va a volver a dar este 2025 en Aries, me pregunto otra vez, ¿no? ¿Cómo seguiremos relacionándonos con esta, ya no diría autoridad, porque es una palabra que también tiene como una connotación como muy cargada, pero sí sí. en esta cuestión de el límite Ujú. de lo que yo verdaderamente puedo hacer. Ya no si quiero, Sí, sino que puedo hacer, ¿no? Porque hay esta ujú, cuestión que también lo veo muy... hablando de Aries, también lo veo muy como una cosa es la energía, que es ilimitada, y la otra es la manera en la que yo pongo en juego esa energía, que eso es limitado. Puede ser limitado por tal cual. mi mala gestión emocional, puede ser limitado por mi narrativa interna o puede ser limitado por la vida, por la densidad de la materia y por esta 3D. Da igual la manera, la cuestión es que hay un límite. Hay un límite y hay una frustración. Entonces, me gustaría ver en este lance que vamos a estar viviendo en este 2025, esta gran conjunción, a ver cómo empezamos a encarar este tipo de conciencia de mi posibilidad y mi límite eh, sin caer como en los rasgos más negativos, ¿no? De tremenda frustración, de tremenda agresividad interna o agresividad pasivo-agresiva mal proyectada, etcétera, etcétera. Entonces, y sigue siendo lo mismo, ¿eh? Es como yo no me hago cargo de mi posibilidad ni me hago cargo de mi límite, por lo tanto voy a destruirlo todo a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Es como, ¿cómo lo ves Sí, tú? yo creo que actualmente, y relacionado a eso que vos decías de mi generación, Mm, existe una gran cantidad de romantización de las cosas sí, yo y creo que de idealización extrema está extendido que eso, muchas sí. veces no se reconoce como idealización porque Mm, se camufla como si fuera objetividad, claro. que es también una expresión muy directa de lo que es Saturno-Neptuno. O Mm, sea, y también teniendo en cuenta cómo, al ser una función que está por encima de los planetas personales, si se quiere, tiene más como hegemonía, vamos a decirlo así, o sea, como que claro. domina más, Más poder, sí. diluye demasiado las cosas, entonces transforma en algo que no es claro del todo. Mm, En ese sentido, y en relación a los tránsitos que se vienen para 2025 y todo lo que hablabas de Plutón en sí, me parece que en sí lo que se ha visto hasta ahora con Plutón es que ha mostrado el lado B de todo aquello que uno consideraba como que era el ideal del momento o el status quo del momento. mm, Sin entrar en esto que se dice mucho de eh, Plutón muestra la pudredumbre en sí o lo roto que están las cosas, pero no desde un lugar que uno pueda manejar, sino desde un mm, lugar que a uno lo desencaja completamente. totalmente. Y tiene que volver a hacer y volver a construir sobre eso, tomando elementos de lo anterior, pero haciendo algo relativamente nuevo. Mm, Desde ese lugar, vamos también a otro punto. No todo lo nuevo implica algo que verdaderamente funciona. mm, no, Entonces, no, y no. en relación a esa frase y en relación a Plutón en Acuario, todo, perdón por ser como muy saturnino con esto, pero todo lo que se dice sobre Plutón en Acuario, para mí es inexistente, porque todavía Claro, ninguno lo vivió. exacto, O sea, exacto. entonces, Plutón va a mostrar el lado B de algo que está actualmente, que si quiero relacionarlo con Acuario, puedo hablar de movimientos sociales, si quiero hablar de Acuario, puedo hablar de ideas de revolución a libertad, que las va a poner en jaque y las va a destruir por completo. Va a Exacto, decir, che, ¿vos pensabas que esto era así? No, no es así. Entonces, ¡pum!, te lo destruyo. total. Y van a ser un par de años donde va a haber como una reedición de quién verdaderamente es uno
en los campos colectivos. ¿Quién verdaderamente es uno? ¿Qué puede aportar uno al colectivo? Pero desde Mm, un lugar más desinteresado, no tanto desde un lugar de necesito aportar esto para que me reconozcan como exacto. individuo porque me siento de esta manera y no resolví ciertas Porque cosas necesito vivir y tengo que tener dinero para comer, etcétera, etcétera. para comer o Claro, necesito sentirme especial, algo que también pasa exacto. mucho en mi generación. Sí, Soy tan individualista porque en un punto o en un fondo quiero sentirme especial, quiero sentirme claro, visto, quiero sentirme reconocido, claro. quiero sentirme que soy par de algo. Claro, sí, claro, ¿No? total. Es como esta cuestión de realmente, sí, yo creo que ese germen se sembró ya en los 80, o sea, el germen Sí, este que en esos momentos era como más mesiánico, pero que tenía que ver con yo tengo que salvar a porque yo estoy por encima sí, de, ¿no? Es como yo sí, estoy, o sea, soy completamente ajeno a lo común y salgo como de este lugar de invisibilidad y me convierto como en algo que es mesiánico, que salva, que aporta, etcétera. Pero sí que pienso que en estos momentos, y me parece súper interesante lo que has comentado de Plutón, porque sí que pienso también en esta cosa, ¿no? De cómo ponernos, digamos, delante de la cuestión de la libertad y de lo que eso implica, porque en realidad ser libre en un sentido puede implicar que no haya nada fuera de mí que me pueda comandar. O sea, ni nada fuera de mí, ni nada dentro de mí que me pueda comandar. Entonces, ¿cómo puedo encarnar yo eso de manera, digamos, real? ¿Es posible sí, ese estado de libertad, digamos, total? Eso por un lado. Y por el otro también pienso esta cuestión de lo acuariano como lo marginal, o sea, como lo que sí, verdaderamente empieza a estar en el margen, es decir, no es común, no es lógico, no es medible, ni es predecible. Por lo tanto, también siento que en una cuestión, digamos, de toda esta parte que decías bueno, el trabajo inicial que hace siempre Plutón de sacar como toda esta cuestión como más oculta o como más podrida, en el sentido también bueno, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está mi sí, humanidad? ¿Qué es lo que me hace ser sí, humano? ¿Qué es lo que implica ser humano? ¿No? Y cómo yo puedo estar en un espacio compartido con otras personas y cómo verdaderamente lo que decías tú, ¿no? Me puedo unir o no, o desde dónde me uno, o con qué motivación me uno para una causa común que me excede a mí y sí, excede al resto. O sea, sí que siento que Acuario es esta parte de lo singular aportando al colectivo, pero también pienso que Acuario, o sea, su singularidad no es solo para aportar al colectivo, sino que es una de las cabezas pensantes que acaba atando cabos con otras cabezas pensantes para encontrar soluciones a cuestiones y temáticas más grandes, ¿no? A nivel intelectual, a nivel filosófico, a nivel visionario, más grandes que él o que ella, ¿no? Entonces, esa parte también me gustará como ver cómo lo vivimos, porque sí que siento que Acuario también tiene esta cuestión, o el aire en sí, pero Acuario particularmente, de al estar ya fuera del septenario, o sea, es verdad que la regencia tradicional es Saturno, para Acuario también, ujú, pero al estar ya más lejos del septenario y empezar a estar ya en lo transpersonal, como vivir esta cuestión de la marginalidad, el enajenamiento y la locura desde una potestad de superioridad, ¿no? De yo estoy por encima de. Entonces, lo mismo que decíamos, ¿no? Antes era mesiánico y ahora es desde esta revolución, desde esta cuestión de el estar despierto, el estar consciente, el haber trabajado todo bueno, todo este misterio que somos, ¿no? Como humano y estar ya en otro lugar, ¿no? Que puede ayudar sí. o que puede proporcionar como nuevos horizontes a lo humano, ¿no? Es como esta fina Bueno, línea. fíjate como un sol en Acuario lo que se me venía a la mente es todo aquello que vos decías recién no implica
pensamiento o un sistema pura y exclusivamente en colectivo, es decir, en mm, conjunto todos. No, mm. implica que dentro de un conjunto existen individualidades que pueden ir para lugares completamente distintos. Total, El punto es que el propio sistema pueda contener diferencias y pueda convivir con diferencias o con elementos disruptivos que no impliquen su disolución o claro. no pretendan la disolución. Mm, Porque muchas veces, a ver, en un mandar en reposo hay que tener en cuenta que en el eje Leo-Acuario vos tenés el Sol del lado de Leo, casa 5 y enfrente tiene a Saturno en casa 11, a Urano en casa 11 y ahora se le sumaría un Plutón ahí arriba. Entonces, ya de entrada se está hablando de que la identidad o el ego tiene una limitación total, para el colectivo, para lo social, y necesita como entregar esa parte de narcisismo de sí mismo para un funcionamiento en conjunto, que es total, mucho más grande que uno. total, Entonces, total, con Plutón en tránsito o entrando a la cuestión acuariana, va a estar sobre la mesa decir, bueno, ¿qué es aquello que tenés vos para aportar? ¿Tenés tal algo cual, para aportar? tal Si no cual, tenés algo para aportar, es como muy a no quejarse, digamos, es como decir, bueno, es total, aquello que funciona de esta manera y total. date. O sea, es Claro, como, y esta sí, cuestión, sí, claro, total, ujú, ¿eh? Mil por mil de acuerdo, pero sobre todo esta cuestión que tú estás trayendo ahora, que me parece súper importante recalcar, que tiene que ver con la capacidad de cooperar, o sea, la capacidad sí, de colaborar. Y la capacidad de colaborar también implica muy a menudo el rebajar este narcisismo sí, natural que todos y todas sí, tenemos por el hecho de que, bueno, igual nos damos cuenta a veces de que tres cabezas, cuatro cabezas, cinco cabezas en una temática concreta funcionan mejor, ¿no? Tienen variabilidad de perspectivas, que de eso se ujú, trata todo lo que tiene que ver con el elemento aire, ¿no? Hay como variedad de perspectivas que por el hecho de ser yo voy a tener una porción de esa perspectiva, pero juntarnos varias perspectivas o varias porciones nos da un resultado mucho más óptimo y mucho más, digamos, sí, sobre todo más óptimo, ¿no? Entonces, lo que yo siento tiene que ver también con esta cuestión de la capacidad colaborativa. Si yo sé que actualmente a nivel de relaciones humanas esta capacidad colaborativa va en detrimento, es decir, es mucho más sencillo hablar de lo que yo soy, lo que yo necesito, lo que el otro no me da, lo que yo quiero, etcétera. Veremos cómo esto, yo siento, en este próximo tiempo se amplifica y no solo ya en el ámbito de las relaciones, sino en el ámbito de la vida. El darme cuenta de sí, que siempre hay una expectativa que no está abierta a este espacio colaborativo o cooperativo. Este espacio que me requiere de mí, que yo me corra de un sitio y diga, pues igual esto no es, e igual no tengo la razón, e igual no es por aquí, e igual me he equivocado, o igual la otra persona aporta algo que yo no sé. Entonces, todas estas cuestiones que creo que se verán también muy reforzadas por otros tránsitos que, si te apetece, en otro ujú, momento tratamos, pero que sí, justamente yo creo que este año entre la conjunción Saturno-Neptuno, la entrada de Plutón en Acuario y el cambio nodal, todo lo que tiene que ver con toda esta inflación que ha habido en estos últimos años del yo, de yo puedo, yo, sí, todo esto se va a, bueno, se va a disolver prácticamente por completo. O sea, creo que lo más interesante es darme cuenta de qué espacio ocupo, cuál es mi impacto, en el sentido de, no cuál es mi impacto de si es más exitoso o no, o me siento más reconocido o no, sino realmente cómo impacto yo a los demás. ¿Soy consciente de eso? ¿Y claro. cómo me impactan a Bueno, mí los demás? fíjate que algo que también pasamos por alto es Mm. la conjunción que tuvimos de Saturno-Júpiter Sí, en el signo de sí, Acuario 2020. particularmente. Sí, me acuerdo. Entonces, eso como también inauguró un periodo determinado Sí. donde, en base a lo que decías recién, es necesario bajar esas ideas de la cabeza al cuerpo y del cuerpo a la experiencia o de la vida en sí. Y creo que lo que se pierde y se va a empezar a ver mucho que está perdido y que necesita reconectarse de otra manera, incluido con este tránsito de Plutón en Acuario, Mm, es
la confianza en la vida en sí Sí, señor. y de que existe un pulso muy por encima de uno que va moviendo de determinada manera y tiene un interés particular para cada uno. El Totalmente. punto es, en ese pulso o en ese interés, que cada uno le puede llamar como quiera, el individuo es el que tiene la opción y la elección de verdaderamente sacar algo de sí y entregarlo. Y decir, es esto que tengo yo para entregar a algo más grande que mi propia persona. Y Total. creo que en ese sentido, y en base a lo que se podría considerar un sistema de valores, si se quiere, se ha perdido mucho esto de entregar narcisismo en pos de algo más grande que mi Total. persona. Sí, total. Total. Sí, muy de Y acuerdo. eso me parece que va a ser un recuperar, porque va a estar muy exacerbada la cuestión virtual, la cuestión de la idea, la cuestión de las elecciones múltiples todo el tiempo, la cuestión del escapismo, la cuestión de la disrupción, la interrupción muy de Acuario, muy de Urano, pero también va a Por haber un decir, che, estimulación. Mm. necesito conectar con un aspecto más propio. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo lo puedo llevar a mi cuerpo? ¿Cómo puedo cortar tanto estímulo para poder verdaderamente sentir o reconocer qué me está pasando? Totalmente. Sí, la verdad es que vienen tiempos, ya están siendo tiempos bastante movilizantes, bastante intensos a nivel energético, pero bueno, me parece como muy interesante la conversación que hemos inaugurado y me gustaría como seguir compartiéndola. Y, y yo por mi parte creo que lo añadido y lo dicho está más que bien. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que llegamos a un punto como bastante importante como para dejarlo sobre la Sí, mesa y sí. después volver a plantear Continuamos. instancias en base a esto. Me parece muy bien. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y estén atentos porque vamos a sacar más cosas y vamos a estar ahí tratando de romper paradigmas y romper cabezas para que algo nuevo nazca. Así Exacto. que les mandamos un beso y un saludo muy grande a todos. Hasta pronto. Que vaya bien.